Buenas tardes, alumnos. En este video explicativo voy a explicar los dos últimos ejercicios del trabajo, porque me lo había pedido una compañera. En el ejercicio 7, lo único que hay que poner es verdadero o falso, ¿sí? Justificando las falsas, siempre, aunque no lo diga el enunciado, pero por lo general siempre hay que justificar las falsas. ¿Por qué es falso? También tendríamos que escribir por qué es verdadero lo que escribimos, ¿no? Por qué ponemos verdadero a la oración. Pero bueno, tenía que tener en cuenta las siguientes funciones, ¿no? F de x, g de x y h de x. Entonces me dice, f de x y g de x tienen el mismo dominio, ¿sí? En el caso de las funciones logarítmicas, la imagen era la que tenía como imagen justamente todos los reales, ¿sí? Mientras que el dominio iba a estar limitado, es decir, los valores que puede tomar la x no son todos los reales, ¿sí? Había valores que no podía tomar, ya que la x se encontraba en el argumento del logaritmo, ¿sí? Y tenemos que recordar que el argumento del logaritmo tiene que ser positivo, ¿sí? Y distinto de 0. Uno lo que describía es que, en este caso, tiene que ser x mayor que 0, ¿sí? Y acá es importante diferenciar una cosa. Diferenciar esta función de esta otra. Uno dirá, uy, son iguales, ¿no? Tienen la misma letra, en el mismo lugar, está sumando un 1, tiene la base 2, no hay ningún numerito multiplicando afuera, son lo mismo. Y no, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre esta función y esta otra? Que acá hay un paréntesis. Bueno, profe, pero ¿qué va a hacer ese paréntesis? Y ese paréntesis cambia mucho la función, porque acá, en este caso, el argumento es solamente la x, ¿sí? Acá el argumento de este logaritmo es solo la x. Este 1 está sumando a todo este logaritmo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá el argumento, al estar entre paréntesis este x más 1, es todo esto, ¿sí? Esa es la diferencia entre esta función de acá y esta otra, ¿sí? Cuidado con el paréntesis. Entonces, tengo la primera afirmación y tengo que escribir si es verdadera o falsa. F de x y g de x tienen el mismo dominio. A ver. Nosotros habíamos comentado que el dominio de la función son aquellos valores que puede tomar la x. Y eso lo vemos acá. ¿Qué valores puede tomar la x? Y bueno, en mi función f de x, la x tiene que ser, el argumento tiene que ser mayor que 0. Es decir, puede tomar cualquier número positivo menos el 0, ¿sí? Entonces el dominio acá sería de 0 a más infinito, ¿no? Me dice x mayor que 0. ¿Cuáles son los numeritos más grandes que 0? 1, 2, 3, 4, un medio, un tercio, ¿sí? 0,1, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces es por eso que yo pongo como intervalo de 0 a más infinito. Ese sería el dominio de esta función. Veamos la de g de x. Y acá lo engañoso, por así decirlo, lo tramposo, es que uno crea, listo, acá el argumento es x más 1. Y no, el argumento acá es solamente la x, ¿sí? Esa es como la trampita. Uno tiene que darse cuenta de eso. En este caso el argumento es solamente la x y decimos lo mismo, que la x tiene que ser mayor que 0. ¿Qué hubiera pasado si era este de acá? Bueno, x más 1 tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Recordemos, el argumento, sea cual sea, tiene que ser sí o sí siempre positivo y distinto de 0. Entonces acá me queda el mismo dominio. Por lo tanto, f de x y g de x tienen el mismo dominio. Verdadero. Totalmente verdadero. Y así tenemos que ir con las demás, ¿sí? Por ejemplo, a ver, la E que me dice, la asíntota vertical de g de x es un 1 positivo. ¿Verdadero o falso? Tengo que recordar cómo hacía yo para encontrar las asíntotas verticales. Pero ¿qué pasa? Acá mismo lo tengo, ¿no? La asíntota vertical coincidía con el número que estaba acá. Y como es un 0, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la función se va a acercar un montón al 0, es decir, x va a tomar valores muy cercanos a 0, pero sin tocarlo, sin tomar este valorcito. Entonces no tengo una asíntota vertical en 1, tengo una asíntota vertical en 0. Ese punto E sería falso.
¿Sí? Bien. Y ahora vamos a hablar un poquito del punto 8. A ver, el punto 8 puede sonar confuso por el enunciado, ¿no? Que dice, completen la tabla tomando como referencia la función f de x igual al logaritmo en base 10, recordemos cuando no había nada era en base 10 de x, y m mayor que 0. ¿Qué quiere decir? En la tablita hay un momento que en las funciones que me da el enunciado hay un logaritmo en base 10 de x, y yo acá me puse otro ejemplo, ¿no? X menos m. ¿Qué significa la m? Acá me lo está diciendo. M es un numerito mayor que 0. ¿Sí? Eso solo. Es un valor positivo. ¿Se entiende? Es solo eso, un valor positivo. Cualquiera, que puede ser 1, 2, 3. Eso es lo de menos. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? El primero es ir completando la tabla. Me da la función, por ejemplo, logaritmo en base 10 de x. Y me dice que complete con el dominio, el codominio y la asíntota vertical. El codominio vendría a representar la imagen. Si no quiero entrar tan en detalle de lo que significa rigurosamente el codominio, lo único que vamos a decir es que vendría a representar lo que nosotros conocemos como la imagen. ¿Se entiende? Bien. Nosotros sabemos que la imagen en todas las funciones logarítmicas son todos los reales. ¿Sí? Así que en ese sentido no nos tenemos que preocupar por esa columna. Pero sí por el dominio. Recordemos que la x no puede tomar todos los valores. ¿Sí? La x no puede tomar los valores que se le canten. Por ejemplo, acá, la x, ¿cuáles son los valores que puede tomar? Y bueno, la x tiene que ser mayor que 0, ¿no? En este caso, como el argumento, vamos a ponerle a, b, c. En el caso de la a, x, que es el argumento, tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, su dominio, ¿cuál es? ¿Cuáles son los valores que puede tomar la x? Y bueno, de 0 a más infinito, porque además es como se lee esto, ¿no? X mayor que 0. ¿Cuáles son los valores más grandes que 0? 1, 2, 3, 1 medio, 1 tercio, 0,1, 0,2, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces el dominio sería este, de 0 a más infinito. Perfecto. Ahora, la asíntota vertical. Bien, marco la asíntota vertical que es en 0. Asíntota vertical en x igual a 0. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Esta de acá, ¿sí? Esta función vendría a representar esta de acá arriba. Yo tengo que tomar como base esta función, ¿sí? La que me da el enunciado. La tomo como referencia. Y de esta función, ¿sí? Voy a marcar las demás, las de acá abajo. Por ejemplo, logaritmo en base 10 de x más 2. Bueno, ahí empiezo. Digo, el argumento, que en este caso es x más 2, tiene que ser mayor que 0. Bueno, despejo la x. Este 2 que está sumando pasa por el otro lado restando. ¿Cuál es el dominio? Y bueno, de menos 2 a más infinito. ¿Cómo lo sé? X tiene que ser mayor que menos 2. ¿Cuáles son los numeritos más grandes que menos 2? Menos 1, 0, 1, 2. Los numeritos como por ejemplo el menos 1,5, menos 1,6. ¿Sí? Entonces, acá marco mi dominio. Luego marco el codominio que vendría a representar la imagen. Todos los reales. Me dice desplazamiento. ¿Qué significa esto? Esto significa que en relación a la función principal, a la que tengo que tomar como referencia, que fue la que marqué acá, la asíntota y el dominio, ¿cómo se desplazó? Es decir, acá hubo una asíntota vertical ¿en dónde? En 0. Acá tenemos una asíntota vertical ¿en dónde? Asíntota vertical en x igual a menos 2. Es decir, se desplazó, se corrió 2 lugares hacia la izquierda. A ver, hago los ejes para que se entienda. Eje Y, eje X. Mi función de referencia tiene como asíntota vertical el 0, es decir, el mismo eje Y.
Bien, esta función de acá tiene como asíntota vertical el -2. Pregunta, ¿cómo se desplazó la asíntota vertical? Y bueno, se desplazó horizontalmente, ¿no? Se movió hacia la izquierda 2 unidades. Hubo un desplazamiento horizontal, ¿sí? Hubo un desplazamiento hacia la izquierda de 2 unidades. ¿Sí? Siempre tomando como referencia mi función original, ¿no? Mi función de referencia que me da el mismo ejercicio y me lo dice. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo acá le puse C pero a ver, vamos con otro. Escribo logaritmo en base 10 de x más 3. Vamos a poner mejor de x menos 3. Lo cambiamos así mejor. X menos 3. Bueno, a ver, ¿cuál es el dominio y la asíntota vertical de esto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que x menos 3, el argumento tiene que ser mayor que 0. Bien, este menos 3 pasa por allá sumando. ¿Qué encontré acá? X tiene que ser mayor que 0. ¿Cuál es el dominio de esta función? Y bueno, los valores de 3 sin incluir hacia el más infinito. Todos esos valores. De 3 al más infinito. 4, 5, 6, 7, 8, 3,5, 3,2. Ahora bien, la asíntota vertical es justamente este 3, porque la x se va a acercar un montón a este 3, es decir, esta variable va a tomar valores muy cercanos a 3, pero sin llegar a él. Entonces esa es mi asíntota vertical. Asíntota vertical en x igual a 3. ¿Cómo se desplazó en relación a mi función de referencia, a mi función original? Y se desplazó 1, 2, 3 unidades horizontalmente, ¿sí? Porque se desplaza hacia la derecha o izquierda, ¿no? Se desplaza horizontalmente 3 unidades hacia la derecha. Entonces acá estoy empezando a ver un patrón, ¿no? Porque ¿qué pasa si hago otra función, pero logaritmo en base 10 de x más 5? Y va a haber una asíntota vertical en x igual a menos 5. ¿Se empieza a ver eso? Vemos que es el numerito de acá, ¿sí? Siempre que tenga esta forma, ¿no? De x más 2, o x menos 3, o x menos 5, x más un número cualquiera, ¿sí? Si yo a x le sumo cualquier número, ¿sí? Está en el argumento de esa forma, x más cualquier numerito, la asíntota vertical va a ser el opuesto de ese número. Profe, ¿por qué el opuesto? Acá pasa, acá lo vimos. ¿Por qué lo opuesto? Porque cuando yo me planteo esta situación de que el argumento tiene que ser mayor que 0 y a este 2 que está sumando lo paso para el otro lado negativo, quedó su opuesto justamente. ¿Sí? Pero eso solamente sirve para los numeritos para las expresiones que están de esta forma, ¿sí? Es muy específico eso. Para mí el libro que nos quiere dar a entender esa situación que se desplaza horizontalmente hacia la izquierda o a la derecha, viendo este numerito de acá. Si yo veo un 2 positivo, se va a correr 2 unidades hacia la izquierda. Si veo un 3 negativo, se corre 3 unidades hacia la derecha. Pero para mí eso no me gusta mucho porque es demasiado relativo, ¿sí? Depende mucho de lo que tenga en el argumento. Si yo a esta x le añado un menos, se cae abajo eso que acabo de decir. ¿Se entiende? Entonces, no quiero que tomen en cuenta eso, que se queden con esa reglita, por así decirlo. Ah, listo, el número que veo acá me indica las unidades que se va a correr la asíntota. No. Con lo que nos tenemos que quedar es que el argumento, esto de acá adentro, me va a determinar dos cosas: el dominio de la función y la asíntota. Pero esa asíntota la obtengo de hacer este razonamiento, ¿sí? No de pensar, como hay un 2 positivo acá, listo, se corre 2 unidades hacia la izquierda. No quiero que nos quedemos con eso, ¿sí? Pero esto que estoy diciendo nos sirve para este logaritmo. ¿Por qué? Tengo logaritmo, ¿no? Logaritmo en base 10 de x menos m. Y uno dice, no tengo un número, ¿cómo lo trabajo? Bueno, este m representa, como mismo me lo dice acá, un numerito positivo. Lo voy a tratar como si fuera un número. Listo, digo que el argumento, este x menos m, tiene que ser mayor que 0. Definición del logaritmo.
¿sí? Una de las pautas, perdón, del logaritmo. Entonces, como m representa un número positivo, mayor que 0, puedo pasarlo para el otro lado, ¿no? Esto no cambia, es decir, este m, este numerito que yo no sé cuál es, está restando, pasa para allá sumando. X tiene que ser mayor que m. Imagínense, como en este caso es un menos 2, y la x tiene que ser mayor a este menos 2. Es decir, de menos 2 a más infinito. Son todos los valores mayores a menos 2. En este caso lo mismo. Este menos 3 pasó para allá sumando. X mayor que 3. La x puede tomar todos los números más grandes que 3. Es decir, de 3 a más infinito. ¿Qué veo acá? X mayor a m. Es decir, la x tiene que ser más grande que este número de acá, que yo no sé cuál es. Pero guiándome con estos de acá, ¿sí? El valor que deba tomar la x tiene que ser más grande que esta m. Es decir, el dominio va a ser de m a más infinito. ¿Por qué? Imagínense que esta m es un 1. Bueno, x mayor que 1. El dominio va a ser de 1 a más infinito. Todos los valores más grandes que este 1. Ahora imagínense si fuera un 2. Bueno, x mayor que 2. Todos los valores más grandes que 2. De 2 a más infinito. Ahora, como yo no sé qué representa esta m, lo tengo que escribir de esta forma, como una m. Pero yo sé que su dominio, como la x tiene que ser más grande que esta m, y listo, va a ser de m a más infinito. ¿Se entiende? Por los ejemplos que acabo de decir, ¿sí? Para que se entienda de alguna manera. Imagínense que la m representa 1.000.000, un número extremadamente grande. Y bueno, x tiene que ser más grande que 1.000.000. ¿Cuáles son los valores que puede tomar la x? 1.000.001, 1.000.002, 1.000.003. Es decir, de ese millón a más infinito. ¿Se entiende? ¿Cuál va a ser la asíntota? Bueno, si justamente fuese ese millón, la asíntota vertical sería en x igual 1.000.000. Si la m fuera un 1, x igual a 1. Pero como es la m, la letra m, la asíntota vertical va a ser en x igual a m. ¿Sí? Esto es demasiado algebraico. Cuando se trabaja con muchas letras, confunde, yo lo sé. Pero hay que acostumbrarnos a esto, ¿sí? Eso es lo que representa. Así que bueno, espero que se haya entendido y cualquier duda que tengan con los demás ejercicios, me dicen.